Muchas gracias, Macarena. Muchas gracias a todas las personas que se están conectando también en este momento a lo que es el 11º Foro Legal Latinoamericano. La verdad es que ha sido muy interesante el estar escuchando las opiniones de las diferentes ponentes y panelistas de esta primera sesión, y también me sumo al agradecimiento a Claudia, a Tatiana, a Carolina, a Ingrid, a Wilfredo, a Marlene por su visión y por sus conocimientos y experiencias que han compartido este rato con nosotros. A nosotros nos toca hablar ahora de la parte de innovación y de Legal Tech. Son muchos los retos a los cuales el sector legal se está enfrentando. Por lo que hemos visto también en los últimos años, ya no solamente el tema de la integración de la tecnología que se ha visto acelerada por el contexto pandémico, sino también el auge de conceptos como el blockchain, inteligencia artificial y, cómo no, el concepto de que las firmas cada vez más se están volviendo cliente-céntricas, poniendo al cliente en el centro de la organización. En este panel número 2 vamos a contar con diferentes ponentes. Vamos, sin más preámbulos, a la descripción de cada uno de ellos. Arrancamos por Adolfo Silva, de Chile. Es jefe de docencia, codirector del Legal Management Program para Latinoamérica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, doctor en Derecho. Damos la bienvenida a Adolfo. También contamos con Laura Fokker, directora del Máster Legal Tech del CEU, consultora de innovación, transformación digital, legal design, legal thinking y muchas otras cosas. Bienvenida, Laura. También contamos con Lorena Salamanca, socia de Afiens, firma muy innovadora dentro del sector legal, que ha sido recientemente también reconocida por Chambers and Partners. Es Legal Project Practitioner por International Institute of Legal Project Management, el máster en asesoría jurídica de empresa por el ESIC. Y también seguimos con Mauricio Duarte, desde Guatemala, abogado por la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, con un LLM de la Universidad de San Tomás, Minnesota, y lleva varios años trabajando en temas relacionados con la tecnología y la innovación legal en empresas como Cleros y Arbitrator Intelligence. También contamos con Pamela Soto, desde México, socia fundadora de Legal Project, servicios de asesoría legal para startups, empresas e instituciones del sector fintech. También ha sido reconocida por Chambers and Partners, en este caso, en este 2021, ha sido uno de los abogados y abogadas más importantes del ecosistema fintech en México. Y también contamos con Sara Molina, abogada y una de las figuras pioneras e impulsoras del ecosistema de la digitalización, el legal tech y la transformación en el sector legal, y actualmente en Deloitte Legal. Así que bienvenidos, bienvenidas a todas. Un gran placer estar con todos vosotros. Y ya directamente vamos a pasar, dado que tenemos una serie de temas que nos gustaría tocar, y sin mayor preámbulo, sobre todo, arrancar con los conceptos de innovación y legal tech. Tenemos diferentes países y representantes de diferentes países como España, Guatemala, México, Chile. Me encantaría que me pudierais contar un poco cómo se está aplicando los conceptos de innovación y legal tech en cada uno de vuestros países. Así que arrancamos. Vosotros me diréis quién toma el turno de palabra ahora. Bueno, para romper la timidez, tal vez tomo la iniciativa y lo veo desde dos perspectivas. Uno, si bien es cierto que soy un abogado guatemalteco, ahora me dedico en el mercado estadounidense con una empresa que se denomina A2J Tech, que básicamente se traduce a Access to Justice Technology en Estados Unidos. Entonces voy a dar la perspectiva tanto de Estados Unidos como la región centroamericana por Guatemala. Y empecemos con Estados Unidos. Creo que no hay discusión que en Estados Unidos se han visto muchos ejemplos claros de qué puede ser la innovación. Y nuevamente parto de la premisa, innovación no es lo mismo que tecnología. Uno puede innovar con modelos de negocio, con diferentes procesos, y distinto es la tecnología. La tecnología puede ser un complemento, puede ser un componente, pero no son iguales. Muchas veces se equiparan. En Estados Unidos hemos visto tanto la innovación y la tecnología, dos elementos que muchas veces van asociados, pero no es imprescindible. Por ejemplo, hemos visto, yo desde los servicios que prestamos, que es mucho a fundaciones de asistencia legal gratuita, lo que se llama legal aid o non-profits, lo que hemos visto es que esas mismas organizaciones que tienen abogados, pero están ayudando a gente que no puede costear,
los honorarios de abogados, pues ahora están implementando procesos más eficientes, incluso sistemas de automatización. ¿Por qué? Porque el mercado de los abogados simplemente no lo está captando. Pero eso también está generando innovación en Estados Unidos a los abogados, donde ahora por esa misma mentalidad de que podemos automatizar ciertos procesos o ciertos documentos, es decir, ya no necesariamente el abogado tiene que facturar todo por hora, sino puede generar lo que se llama la productización de los servicios legales. Eso está generando que se cierre la brecha de acceso a la justicia en Estados Unidos. Y solo para poner un pequeño dato, según el último censo, el 86% de personas no acceden a servicios legales en Estados Unidos. Y ustedes dirían, bueno, pero es Estados Unidos. Sí, 86%. Eso quiere decir que solo el 14% de la población de Estados Unidos tiene acceso y puede costear los honorarios de abogados. Entonces ahí un elemento. Ahora, si me voy un poco más al lado de Centroamérica, a partir de Guatemala, que al final la historia de Guatemala creo que es muy similar en la región, creo que la única excepción tal vez sería Costa Rica, que está un poquito más avanzado en temas de legal tech e innovación. Creo que sigue en pañales. Siendo muy honesto, dando una perspectiva muy franca, creo que todavía hay una mentalidad de muchos abogados que todavía no logran entender, o al menos para mí es comprar la historia de que la tecnología los puede ayudar a ellos a ser más eficientes. No los viene a sustituir, que esa es una premisa falsa, eso es un estigma que se cree que ahora con la tecnología vamos a sustituir a los abogados, el abogado con inteligencia artificial o los jueces con inteligencia artificial, y no es así. Lo que hay que contemplar es que la tecnología es una herramienta que nos puede potencializar como abogados a prestar servicios sustantivos que requieren ese análisis jurídico para lo que nos preparan como abogados. Es decir, a nosotros no nos prepararon como abogados para llenar un formulario, nos prepararon para analizar cuestiones legales complejas. Es por eso que nos dan la preparación. Si fuera para llenar un formulario, creo que lo vería años atrás y diría la inversión no vale la pena. Pero creo que en Centroamérica, si bien es cierto, hay esfuerzos por diferentes organizaciones o por diferentes iniciativas, todavía el ecosistema, tanto de innovación como de legal tech y de tecnología, sigue siendo muy limitado. Ahora, eso no quiere decir de que sea una historia triste, sino al contrario, hay mucha oportunidad de crecimiento y expansión. Pero eso tal vez la perspectiva tanto de Estados Unidos como de Centroamérica y Guatemala. Muchas gracias, Mauricio. Me gustaría escuchar la opinión de Laura. Laura, ¿cómo se está aplicando en España bajo tu punto de vista? Sara había levantado la mano, no sé si le estoy robando el turno, ¿no? Vale. Pues yo lo primero comparto con Mauricio completamente esta importante matización entre innovación y legal tech. No toda legal tech es innovación y no toda innovación es legal tech. Entonces esto me parece importantísimo. Ahora bien, creo que también por obviamente la pandemia y demás que ha acelerado un poco todo el proceso, creo que estamos ahora mismo en una adopción masiva de tech, que tal vez no de legal tech o no de legal tech únicamente, ¿no? Sino de office tech. O sea, los despachos han cogido un poco el retraso que tenían, lo han recuperado a marchas forzadas. Es una pena, nadie queríamos que ocurriese aquello, pero bueno, el aspecto positivo ha sido ese, ¿no? Ya han dejado por completo el miedo ese de, uy, me va a sustituir, la legal tech es mi enemigo como abogado. Yo creo que gracias a los últimos tiempos esta parte ya no ocurre. Y se está, quizá yo lo que puedo aportar, porque además somos varios de España, es la visión un poco europea de lo que también se está haciendo en Francia, en Alemania, en Bélgica, en los demás mercados. Claramente hay un boom ahora importante. En Francia están a niveles de inversión en legal tech que de verdad dan mucha esperanza, ¿no? Porque hemos pasado de un tiempo en los que se hablaba muchísimo, pero realmente se daba pocos medios, y ahora sí que ya está habiendo mucha inversión en legal tech. En España empieza y en otros países hay mucho más, en Reino Unido, en Francia. Y esto nos demuestra que hay el empuje principal que viene desde las direcciones, desde las asesorías internas de las empresas, que eso lo lleva hace tiempo que lo estamos viendo, ¿no? Que son quienes realmente empujan
a este uso y son los que más ganas tienen realmente de adoptar, de usar LegalTech, con tal de también un poco cambiar el papel de sus despachos de cabecera, ¿no? Y sus despachos de abogados con quienes colaboran, pues les dan otro papel y están muy dispuestos a dejar un rol importante a estas empresas LegalTech a las que ellos ven mucho valor, ¿no? Entonces yo creo que realmente el cliente es el que lo está pidiendo, lo está implementando, y a medida que ellos están buscando, ahora yo creo que lo que más de moda está es la parte de contract management, es lo que realmente está buscando todas las asesorías internas, y la situación ahora un poco es que los despachos pues van detrás, ¿no? Y van ahí un poco corriendo diciendo nos tenemos que subir a marchas forzadas a este carro. Esta es un poco la sensación que tengo, ¿no? Podría hablar más, pero creo que hay mucha gente con opiniones muy interesantes por aquí. Sara. Bueno, ya sé que es para dar mi opinión, pero lo primero quería daros las gracias a Jericó, porque para mí es un lujazo estar aquí otra vez con vosotros, compartir sitio con Lorena, con Laura y mis anteriores compañeros, y con Mauricio también, y Pamela, que todavía no la conocía. Y gracias de corazón por hacer un evento que creo que es referencia desde hace mucho tiempo y con tanto cariño trasladármelo. Así que eso, lo primero, gracias. Luego estoy totalmente de acuerdo con lo que decían mis compañeros. Quizás siempre el enfoque que intento, no tanto en la definición técnica, voy a bajar mi mano porque se queda ahí enganchada y así nos quitamos manos levantadas, haciendo un poco una reflexión sobre lo que comentaban mis compañeros. Para mí no tiene sentido la innovación si no está enfocada en mejoras al cliente interno, mejoras al cliente externo. Por tanto, la innovación, si no consigue ayudar o hacer no solamente hacer las cosas diferentes, si no aporta valor respecto al que recibe esa innovación, no tiene sentido. Lo mismo nos pasa con la transformación. Desde hace mucho tiempo llevamos diciendo la transformación, el pilar son las personas, pero para mí, si preguntas cuál es el enfoque que está habiendo en España, para mí es un enfoque, yo creo que un poco erróneo durante mucho tiempo y que ahora está empezándose a cambiar. Se hablaba de innovación pensando que es pegar posits. Se hablaba de transformación metiendo tecnología y se hablaba de LegalTech y pasa lo mismo. Además, incluso en la parte de LegalTech estoy totalmente de acuerdo con Laura. Actualmente estoy inmersa en varios proyectos donde la parte de contract management es súper importante, y hay veces que llega el cliente y el problema no es que la tecnología no vaya a funcionar. El problema es que no se ha definido el caso de uso pensando en las personas y en la cultura, ¿no? Entonces, si de alguna manera pudiera, y entonces tienes que hacer, bueno, en agilidad hay una dinámica que es el guía del Inception, que es vamos a centrarnos para definir el caso de uso, para definir el cliente. Entonces, si pudiera resumirlo, creo que cogiendo un poco el hilo de Wilfredo, de ese enfoque hacia el humanismo, tanto el ser más humanos, el enfocar de verdad los servicios a las personas, y aquí Laura con todo el Design Thinking nos puede contar, tanto en innovación como transformación como LegalTech, si no ese es el foco, estamos totalmente equivocados. Creo que en España, poco a poco, las cosas básicamente se van entendiendo porque no queda otra, porque han fracasado muchos proyectos de transformación, porque nos ha subido a las personas, porque Lorena, que además fue una de las primeras personas que me dijo cómo estaba implantando una tecnología en su despacho, no es lo normal, porque ella tiene una visión y una actitud que es de lo que parte, ¿no? De enfocarlo a su gente, ¿no? Pero no es lo habitual. Entonces, bueno, no me alargo mucho más, pero bueno, las personas hacen que todo el resto tenga sentido. Totalmente de acuerdo. La visión de una firma como una ALSP, como el caso de la firma de Lorena, nos encantará también escucharlo. Adelante, Lorena. Voy. Muy buenas a todos. Lo primero de todo, dar las gracias, porque para mí es un auténtico honor y un placer estar aquí. Intentaré aportar un granito de arena, aunque la verdad es que con toda la humildad del mundo. Si queréis, bueno, yo le doy respuesta a la primera pregunta, y luego si quieres, Marc, continúo con lo de ALSP, ya me dices tú. Pero vamos, sí. Yo lo primero de todo, y insisto, desde mi mayor humildad, creo que lo primero que tenemos que hacer es también, bueno, pues
saber cuál es el significado de la palabra innovación. Innovación, bueno, como han dicho mis compañeros, no tiene por qué unido a tecnología, sino que innovación realmente es mejorar los procesos existentes, es mejorar los elementos existentes, introduciendo, si cabe, algún elemento nuevo. Y un elemento nuevo puede ser la tecnología. Es verdad que en España, yo como usuaria, puedo decir que sí que he visto que se han incrementado el número de legal techs, lo cual agradezco enormemente. Adcience lleva en el mercado desde el año 2003 y con la visión, sobre todo, de ser una firma disruptiva. Sin que yo escuchara la palabra ALSP, sabíamos que lo que hacíamos era la externalización de servicios legales, que ahora es una de las categorías de dentro de las ALSPs en cuanto a lo que es una LPO. Y para ello, lo primero de todo era saber aplicar muy bien la tecnología que teníamos que hacer, pero para eso necesitábamos también determinar, bueno, cuáles eran los procesos de cada uno de los servicios, tanto de forma interna como de forma externa. Entonces, la aplicación de la tecnología así, sin más, y con este auge que hay, con esta hambruna que existe y que parece que estamos todos obligados a tener tecnología para ser disruptivos y estar en la cresta de la ola, sinceramente yo no lo veo. Dependerá de cada uno y del servicio que se presta para ver si verdaderamente es necesario o no es necesario. Es verdad que con la pandemia se han acelerado muchísimo lo que es el crecimiento, el auge de mayor número de legal techs en España. Aunque no nos podemos olvidar que ya en el año 2017 ya se hablaba de legal techs en España. Es verdad que apenas había, pero sí que había. Pero lo cierto es que, bueno, efectivamente, ahora lo que más se puede estar solicitando es, bueno, pues todo lo que tiene que ver con el contract management, al fin y al cabo porque es lo más fácil. Pero yo creo que lo primero que se tiene que emplear dentro de un despacho, antes de comenzar con una tecnología para brindar servicios utilizando, pues eso, una legal tech, lo más importante de todos es centrarnos en la tecnología a aplicar para determinar nuestros procesos internos y ser más eficientes, partiendo sobre todo de lo que es un CRM o un ERP, que yo pensaba que era algo que estaba más que implantado en el sector jurídico y no es así. Entonces, bueno, yo creo que hay que saber diferenciar muy bien lo que es operaciones de interno y primero tenemos que mirar lo que hay en casa para luego ya podernos ir a lo que son, bueno, pues una provisión de servicios más eficiente y obviamente más productiva, ¿no? Que al fin y al cabo es también lo que los clientes nos están exigiendo de cara también a disponer de unos honorarios, pues a lo mejor más bajos, sobre todo ahora otra vez empiezan a presionar aún más en cuanto a los honorarios, del mismo modo que siguen manteniendo y exigiendo la excelencia de los servicios, ¿no? Pero sí que es cierto que yo, en mi caso, he visto un auge en cuanto al uso y la creación de legal techs en España. Muchísimas gracias, Lorena. Turno para Adolfo Silva. Adolfo, Muchas adelante. Gracias. Muchas gracias, Marc. Bueno, lo primero, agradecer esta alianza que hemos tenido y hemos formado con Jericó, en nombre de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso y Thomson Reuters. La verdad es que les agradezco la oportunidad. Voy a referirme a la primera pregunta. Yo siento, Marc, que hay mucha información dispersa, pero no nos hemos centrado en ponernos de acuerdo de qué estamos hablando cuando hablamos de innovación y de qué estamos hablando cuando hablamos de legal tech. Porque, claro, lo han dicho el resto de los panelistas, hablar de innovación es hablar efectivamente de una mejora de procesos, pero hay que dar un paso más allá y considerar que la innovación no solamente se aplica al derecho, la innovación se puede aplicar al ámbito de la educación, se puede aplicar al ámbito de la arquitectura, de la asesoría fiscal, etc. Se puede aplicar en ámbitos públicos, privados. La innovación al final del día es la puerta de entrada de lo que está haciendo la cuarta revolución industrial, de lo que es justamente la curva de cómo la transformación digital, que se inició, al menos como plantean algunos, en el año 2006, necesita, por así decirlo, una suerte como un caballito de batalla o un nombre, y que invita justamente a hacer las cosas distintas. Entonces yo diría que la innovación es mucho más general, tiene que ver con un cambio que estamos viviendo en la humanidad. Algunos hablan de que estamos viviendo un momento parecido al Renacimiento, y que obviamente tiene una bajada en el ámbito legal, y ahí a su vez hay diferentes ámbitos, esferas de conocimiento, esferas de aplicación, a las cuales me voy a referir más adelante.
Y lo que tiene que ver con el Legal Tech también es dentro de esta bajada, digamos, de lo general de la innovación al ámbito legal, luego ver de qué manera el derecho y la tecnología pueden justamente poder trabajar de manera conjunta. Son conceptos que están obviamente relacionados, pero son distintos. La innovación tiene que verse traducido en una mejora de un procedimiento, en mejora en definitiva de la manera como se presta el servicio. Lo voy a colocar con un ejemplo. Si un estudio jurídico dice que son innovadores, porque por ejemplo todos sus abogados y sus abogadas van, qué sé yo, vestidos de amarillo, podrían ser súper innovadores, pero eso no necesariamente se va a ver reflejado en que el servicio jurídico que van a prestar va a ser mejor. La palabra está de moda, mucho se habla de innovador, que quiero ser innovador, somos nosotros los más innovadores, pero yo creo que es importante entender de que está dentro de un contexto mucho más general. Lo que tiene que ver con la tecnología, también lo han dicho el resto de los panelistas, ya me ha tocado también no solamente estudiar, sino que trabajar en varios proyectos de transformación digital, y todo, cuando uno le toca trabajar con personas que se dedican al área de la tecnología de alto nivel, todos empiezan a repetir lo mismo y me dicen la tecnología no importa, en el sentido de que no es un fin en sí mismo, hay que ver de qué manera la tecnología obviamente está ligada para poder mejorar lo que uno quiere hacer. Entonces, también, asimismo, como mucho se habla de innovación, mucho se habla de tecnología, pero la tecnología en sí mismo tampoco sirve mucho. Coloco un ejemplo, no voy a dar nombres, pero ejemplos concretos que me ha tocado ver de personas que están ligadas con el ámbito jurídico y, por ejemplo, dicen, bueno, aquí creo que lo mejor sería desarrollar un software. Y alguien lo dijo por ahí, efectivamente el desarrollo, por ejemplo, de un software es carísimo, y resulta ser de que si no miran, por ejemplo, quién va a ser el destinatario del servicio o la mejora que quieren realizar, terminan después ese grupo de abogados o emprendedores tratando de vender a como sea, a cualquier costa, y de cualquier manera el software, porque efectivamente están más preocupados de tener que solventar los costos, porque no se hicieron las preguntas adecuadas antes de utilizar la tecnología. ¿Qué proceso quiero mejorar? ¿Cuál es el servicio que quiero realizar? Colocarse efectivamente en el lugar del usuario, colocar al usuario en el centro, que es justamente lo que hace el Legal Design Thinking. Entonces, yo diría que hay una serie de conceptos y además agregaría otra cosa. Con el concepto de innovación, nos choca naturalmente a los abogados porque probablemente de las profesiones que somos menos innovadores somos nosotros. Los abogados hemos sido criados y formados en una construcción que es muy tradicional. Nosotros tendemos a repetir formas, eso es muy propio de los abogados, de la manera como nos expresamos, oral o escritamente, hacer referencia a antecedentes de siglos. Entonces, de repente que nos digan que tenemos que hacer las cosas diferentes o transformarnos nos genera un choque. Y obviamente lo que ha ocurrido es que, como dice Richard Susskind, con la pandemia, yo creo al menos, bueno, los datos lo están demostrando, aquellos que tenían esa suerte de negación irracional con la transformación digital o con el cambio que está viviendo el mundo, ahora yo creo que ya probablemente con la pandemia ese grupo definitivamente ya es una cosa, un hecho evidente que no lo pueden negar. Bueno, eso es lo que diría o trataría de aportar de cara a lo que tiene que ver entre la relación que hay entre innovación y Legal Tech. Gracias, Adolfo. Ayer veíamos la marca de sandalias hawaianas que lanzaron una campaña con algunas firmas de abogados. No sé si lo habéis visto en redes sociales, cuando mencionas el concepto de que la innovación tiene que verse traducida en una mejora. No sé si lanzas un mensaje a este tipo de campañas o no. Claro, claro. Yo también supe el caso de unos españoles que habían llevado una campaña de marketing, lo que nosotros decimos acá una carnicería. En España dicen ¿cómo le dicen? La churret, donde vende carne, la charcutería, una charcutería, en una charcutería. Y era un estudio jurídico español que su estrategia de marketing era colocar un pendón en la charcutería. Yo la verdad es que uno podría decir, bueno, es cuestionable, pero había que ver efectivamente cuál es el nivel de eficiencia de aquello. Entonces, eso, bueno, obviamente son preguntas a las cuales no estamos acostumbrados, porque los abogados nos formaron en base a un área del conocimiento como es el derecho, y resulta ser de que nos encontramos en un mundo en el cual tenemos que manejarnos con otro tipo de habilidades, con otra manera distinta de pensar. Y ahí obviamente hay una muy fuerte resistencia al cambio, porque, o sea, yo lo he vivido, me acuerdo cuando empezamos a trabajar con todos estos temas hace años atrás, decían, pero ¿qué estás haciendo?
Y resulta ser de que uno tiene que darse cuenta de que esto supera al derecho. Yo creo que hay que superar esa visión como derecho céntrico, decir de que, encontrar de que todas las respuestas van a estar en el artículo X o la ley tanto, porque aquí justamente hay que entender de que es un cambio que viene de afuera. Es un cambio, estamos viviendo un momento histórico. Y el derecho es así de sencillo, y la prestación de servicios, en este caso los servicios jurídicos, no puede quedar afuera porque somos parte de la humanidad. Entonces hay que entenderlo en ese contexto, desde afuera hacia adentro, porque si no, tendemos, como es nuestra propia naturaleza, a tratar de encontrar las herramientas con las cuales nos formaron. Entonces uno tiende a echarle mano a la ley, a la norma, claro, porque eso es lo natural, pero aquí es una cosa mucho más amplia. Sí, 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 totalmente de acuerdo, Adolfo, y lo que está claro que lo único seguro es el cambio constante. Así que nada, muchas gracias por tu intervención. Turno de Pamela Soto. Hola a todos, muchas gracias por la invitación, sobre todo a Jerico por organizar este evento tan bien organizado. Pues bueno, creo que como seres humanos vamos evolucionando todo el tiempo, ¿no? Nunca paramos, estamos evolucionando de tiempo en tiempo. Y la práctica jurídica, como bien sabemos todos aquí los panelistas, pues ha acompañado a la humanidad desde el día uno, ¿no? Bueno, no desde el día uno, pero desde que la humanidad empezó a organizarse como sociedad, ha venido acompañando a la sociedad como tal, ¿no? Entonces, eso genera innovación. Hemos venido innovando la práctica del derecho desde que existe la práctica jurídica, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado en los últimos años? Las necesidades también son diferentes. La tecnología, que no es lo mismo que la innovación y que todos ya lo han dicho a lo largo de lo que va de los minutos del foro, sin embargo, sí nos ha puesto en una perspectiva diferente y nos ha hecho caminar de la mano y prestarle servicios a quien está innovando con tecnología y a quien está haciendo cosas con tecnología, ¿no? Trabajar con una startup no es lo mismo que trabajar con una empresa transnacional, trabajar con una empresa fintech no es lo mismo que trabajar con un banco, trabajar con emprendedores no es lo mismo que trabajar con un empresario. Entonces eso como abogados nos genera o nos provoca innovar en cuanto a nuestra práctica, y creo que hablando específicamente en México nos ha costado un poco trabajo salirnos del cuadrito o de la caja en la que estábamos metidos los abogados, en donde creíamos que la práctica del derecho solo era de una manera, ¿no? Muy tradicional, o que tenía que hacerse como nosotros nos habían enseñado en la universidad o como los despachos ya de tiempo atrás lo venían haciendo, ¿no? Entonces, salir al mundo real y ver que las necesidades son otras genera que tengamos que crear nuevas maneras de prestar el derecho, adaptarnos a los costos o a los intereses que tienen los clientes, porque a veces los clientes te dicen, oye, pues sí tengo muchas ganas de hacer las cosas de una manera, de cumplir con lo que dice la regulación, pero no tengo el dinero para cumplir con ello, ¿no? Entonces eso te pone en una situación en la que dices, bueno, tengo que innovar para prestar los servicios, tengo que cambiar la manera en la que presto los servicios, y eso ha venido presentándose a lo largo de los últimos, puedo decir, 5 años en México. En cuanto a empresas legal tech como tal, en los últimos años, y voy a hablar de 3 años en adelante, se han presentado o han creado nuevas empresas, sin embargo, no como nos gustaría o no a plazos agigantados. También el sistema público del que dependemos los abogados o del gobierno a veces no nos permite adaptarnos o adaptar las empresas a temas de legal tech, ¿no? Por ejemplo, los registros públicos en México todavía no están digitalizados, ¿no? Entonces eso complica un poco la prestación de un servicio o de la estructuración de un servicio legal tech, ¿no? Muchos de los trámites ante autoridades todavía tienen que ser, bueno, debido a la pandemia se tuvieron que adaptar y se digitalizaron, pero se digitalizaron un poco no tan eficientemente, entonces todavía muchos de ellos siguen siendo presenciales, ¿no? Entonces eso hace que se frene un poco la evolución de los servicios legal tech, porque no podemos prestar un servicio completamente legal a través de una plataforma, ¿no? La constitución de una sociedad, ¿no? Algo tan sencillo que hay países en donde se puede hacer de manera digital totalmente. Aquí en México todavía necesitas la firma autógrafa de una persona, necesitas a la persona presente y el fedatario público la necesita ver y necesita ver que está viva, ¿no? Entonces eso hace muy complejo a veces los servicios de legal tech o la innovación en algunos servicios, ¿no? Sin embargo, caminando con servicios, por ejemplo, los servicios financieros que han ido avanzando a pasos agigantados y las necesidades causadas por la pandemia
por la misma tecnología, ha obligado que la autoridad también se tenga que innovar, ¿no? Y que la autoridad también tenga que cambiar muchos de los procesos que tenga y que también tenga que brindarnos herramientas tanto a los abogados como a los clientes que provoquen o que permitan prestar servicios de manera digital o a través del LegalTech. Y eso es un resumen de cómo están actualmente las cosas aquí en México y mi perspectiva. Marc, estás muteado, no sé si estás hablando, perdón. Sí, no te escuchamos. Ahora sí, muchas gracias. Por alguna razón se muteó solo. O sea que básicamente lo que decía que excelente, Pamela, un poco al hilo de lo que estábamos comentando, el factor innovación, el factor del uso de tecnología dentro de las firmas y dentro del sector legal. Marc, no te oímos. Es obvio, no te el tema del escuchamos. auge, que comentamos también en el inicio, ¿no? Es un momento... A ver, hola, hola. Hola, hola, ¿se me oye? Ahora sí, ahora sí. ¿Sí? Perfecto, pues repito, nada, con lo que comentaba Pamela, que excelente lo que mencionabas y que al hilo de lo mencionado, el factor de innovación, el factor también del aterrizaje de la tecnología dentro del sector legal, obviamente las ALSP o las firmas alternativas sí han sido un fiel reflejo, lo estamos comprobando en los últimos meses, lo estamos comprobando en los últimos 2, 3, 4 años, de realmente ese rol, digamos, de firmas clientecéntricas. ¿Qué quiere el cliente? Y realmente cómo uso esa tecnología, cómo uso esa orientación al cliente de cara a que justamente esas gerencias legales o ese General Counsel o esos directores de asesoría jurídica las contraten a estas firmas alternativas. Y eso es lo que nos estamos dando cuenta y es lo que está sucediendo en el mercado, ¿no? Por lo tanto, lo que sí que quisiera hablar ahora es un poco de esas ventajas. ¿Por qué está siendo así? Porque las ALSP están suponiendo, pues, están cogiendo un rol en el mercado, un posicionamiento y un protagonismo frente a la abogacía tradicional y cuáles son un poco sus ventajas. No sé si, Sara, quisieras arrancar tú en este punto por tu experiencia en Deloitte. Me ha tocado. Esta es la que mejor la va a contestar es Lorena. Pero fijaros, es verdad que las LSPs están suponiendo una reducción de costes en una búsqueda de eficiencia que el mercado y los clientes ya están buscando, ¿no? Uno de los problemas fundamentales cuando se acudía a determinadas firmas, como podía ser Deloitte y otras muchas, es que el cliente le costaba a veces, hace años, percibir ese valor. Sí que es verdad, es que yo hablo conforme lo que conozco a día de hoy, eso ha llevado a la generación y al boom de determinados LSPs, que eso como todo hay que ver el recorrido y hay algunos que tendrán más viabilidad. Yo, de hecho, Lorena lleva ya un tiempo funcionando. No, hay veces que no nos autodenominamos un nombre o una etiqueta, pero funcionamos como tal y eso te da un recorrido mayor que incluso el propio término, a veces en España o en otras estructuras. Y desde el punto de vista de una organización como pudiera ser Deloitte, sí que la forma de ser competitivos y de reducir costes es generar nuevos servicios. Por ejemplo, los servicios gestionados que nosotros tenemos, lo que permiten precisamente es reducción de costes y búsqueda de eficiencia. Entonces, no consiste en nada más, que es una cosa así que es verdad que ha sido una iniciativa que se lanza a nivel global y que es muy potente porque no solamente externaliza la parte jurídica, sino la parte operativa y reduce costes enormemente con el uso de la tecnología. Entonces, también se están buscando fórmulas desde las firmas más o menos tradicionales y creo que eso, al final, quien está impulsando la competencia son este tipo de estructuras que tienen estructuras líquidas, que llevan, o sea, que están pensando en un mercado que el cliente exige cosas diferentes y lo que impacta es en que las firmas más tradicionales estén reinventando la manera de prestar los servicios. Y creo que esto es muy bueno. En cualquier sector, cuando aquí apareció Uber o Cabify, el sector más tradicional, pues como pudiera ser el taxi, decía, oye, ¿qué está pasando? No quiero que se cambie la manera de prestar los servicios. Pues creo que el entrar en el juego estos nuevos modelos de negocio está impulsando que también los despachos más tradicionales cambien su forma de prestar los servicios y busquen la eficiencia. Pero bueno, de ALSPs, la que mejor sabe que además se está haciendo así es Lorena. Pero bueno, en España tenemos ya varias, ¿no? Y vosotros habéis hablado con ellas. Yo, no es porque esté Lorena aquí, Lorena sabe que me parece una tía estupenda a nivel personal y profesional, pero que esto va de ALSPs y esto va de todos, o sea, todo el sector legal, incluso las propias asesorías jurídicas para ser business partner,
tienen que reducir costes, por eso están llevando a cabo transformación. Y en ese más por menos, que ya está muy manido, pero es donde está el reto. Sí, sí, sí. Pero sobre todo lo decía Sara, conforme algunos informes de Thomson Reuters, donde sí considera las Big Four dentro del concepto de ALSP, de firmas alternativas y firmas que están poniendo frente al cliente diferentes perfiles, no solamente el abogado, el consultor, el ingeniero en caso de que toque, etcétera. Es decir, que me parece al final un modelo muy profesionalizado, el de las Big Four, y en ese sentido con una muy buena orientación al cliente. Yo solamente por ponerte un apunte, no es habitual, hace 10 años cualquiera de las personas que nos dedicamos a estos temas éramos raros, ¿no? O sea, y te lo podría decir Lorena, te lo puede decir Laura o Pamela seguro y Adolfo, que les conozco menos. Entonces, creo que una de las cosas bonitas que está haciendo esa necesidad de transformarse es dar cabida a estos nuevos perfiles. Estos nuevos perfiles de los que estamos aquí hemos aprendido de mano de tecnólogos, de ingenieros, y que eres un poco animales exóticos dentro del sector, el que las firmas se están incorporando. Yo, por ejemplo, a día de hoy no es un discurso de equipos multidisciplinares, es que cuando propongo una propuesta la hago con ingenieros. Bueno, tenemos un chico que es abogado, ingeniero, o sea, el tío es un mega crack y me rodeo de gente que sabe más que yo para poder dar mejor al cliente. Y eso creo que es lo que nos está impulsando la pandemia, efectivamente. Marc. Se le ha quedado congelada la imagen, ¿no? Marc. Sí, Lorena, adelante. Bueno. Sí, creo que había algún problema con la conexión. ¿Se me oye ahora? Sí, ahora sí. Sí, perfecto. Adelante, Lorena. Bueno, pues sí, nosotros ya podemos denominarnos ALSP. Sinceramente es que hace años no sabíamos ni cómo llamarnos. De hecho, yo cuando estaba en un departamento jurídico en una firma de BPO, que lo que es el BPO ya existía, es verdad que yo le ponía mucho el foco a lo que era la LPO, porque del mismo modo que en el sector financiero, concretamente en contabilidad, era algo bastante extendido el tema del Business Process Outsourcing, lo que yo no comprendía es por qué no se hacía lo mismo en materia jurídica, ¿no? Yo siempre decía que la tarta es muy grande y que lo único que se requiere es ser colaborativo, nada más. Y también tener muy claro, bueno, pues de alguna manera quién tiene que llevar el estandarte, ¿no? O sea, de alguna manera nosotros como ALSPs sabemos muy bien dónde nos encontramos. Somos abogados, podemos decir que, bueno, pues el elenco de profesionales que existen en Aciens son de un altísimo nivel. Es verdad que no provienen de ningún gran despacho, pero es que tampoco lo necesitamos y tampoco estamos buscando el protagonismo en lo que son las operaciones, sino que precisamente lo que buscamos nosotros como LSP y lo que es especializada en LPO es convertirnos en complemento y compañeros de viaje para un buen servicio al cliente. De hecho, nosotros dentro de Aciens lo que hacemos es ofrecer servicios precisamente a clientes que son clientes de los grandes despachos de abogados de España. Hoy concretamente, bueno, pues aparecerá en las noticias que hemos estado 11 profesionales de Aciens firmando en nombre de unas entidades que habían sido asesoradas por uno de los grandes despachos de altísimo nivel en España. ¿Qué es lo que ocurre? Que los que no vamos a aparecer en la prensa ni necesitamos aparecer, vamos a ser nosotros, porque nuestros honorarios no llevan precisamente esa impronta. Nosotros a lo que nos dedicamos es precisamente a facilitar la vida a los clientes y para nosotros los clientes no son solo el cliente final, es también el despacho referenciador. Por lo tanto, claro, tenemos la grandísima suerte de contar, bueno, pues con referencias de prácticamente los grandes despachos que se encuentran ahora mismo en España, ¿no? Consideramos que somos un grandísimo complemento porque lo que hacen las ALSPs es precisamente nacer desde la perspectiva de la tecnología, aplicación de la tecnología a los servicios legales. No lo hemos hecho al revés, no nos tenemos que reinventar, no nos tenemos que transformar. Precisamente nosotros tenemos claro que tenemos que estar especializados en un área concreta del derecho, no podemos abarcar todo lo que abarcan otros y nosotros no podemos dedicarnos a lo que es esos niveles tan altos de especialización que para eso están otro tipo de profesionales, ¿no? De todas maneras, yo considero que las ALSPs no somos disruptivas. Yo siempre diré que las primeras ALSPs irrumpieron en el mundo jurídico
fueron las gestorías administrativas, queramos admitirlo o no, porque ellos son los primeros en haber aplicado la tecnología y haber usado también la externalización de muchas tareas administrativas legales que son necesarias, necesarísimas para poder llevar a buen puerto un proyecto legal. A lo mejor no requieren de tanta especialización, pero sí que son necesarias, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo puedo decir. Las ALSPs, por supuesto, yo las llevo, son nuestra impronta. Yo estoy enamorada de ellas, como bien dice Sara. Hace 15 años me consideraba una auténtica friki, yo pensaba que iba en contra del mundo porque era como ir con esto y ahora, bueno, pues ya sabes cómo nos podemos denominar, que es un grandísimo paso y deseando, bueno, pues que cada vez haya más porque, insisto, el mercado jurídico es muy amplio y profesionales de todos los niveles tienen que existir, siempre y cuando estemos orientados a lo que es la satisfacción plena del cliente, que debería ser lo más importante para todos nosotros. Excelente, Lorena. Mauricio, ¿cuál es tu visión de esa justamente evolución de las ALSP del mercado americano? Bueno, tal vez puedo dar mi perspectiva. Uso dos sombreros en mi vida. Uno, dentro de una empresa de tecnología, y dos, que todavía mantengo relación con una firma que asesoramos startups y empresas de tecnología. Ahora, ¿qué sí puedo decir? Definitivamente que las ALSPs, a mi parecer, creo que Sara lo mencionó muy bien y Lorena lo complementó, es el tema de las eficiencias, pero además el trabajo interdisciplinario. Creo que eso es lo más importante en Estados Unidos. Las nuevas ALSPs que están surgiendo, y seguro vieron una de los grandes experimentos fallidos, pero incluso el fundador de Atrium salió diciendo las razones por las cuales él consideraba que había fallado Atrium como una ALSP innovadora en el mercado de Estados Unidos. Él partió de la premisa diciendo, lo que pasa con nosotros es que nos centramos solo en la tecnología y olvidamos el complemento importante que era el servicio al cliente y además cómo íbamos a distinguirnos de una firma tradicional piramidal. O sea, creo que aquí viene a ser una consideración importante que no es necesariamente porque las firmas grandes sean malas, al contrario, creo que sí tienen un rol muy importante en la industria legal, pero sí definitivamente tienen un esquema que se ha observado y es, si lo queremos decir, la tradición en esos despachos o esas firmas grandes, es decir, un sistema de socios, asociados senior, asociados junior, los que están empezando, que en Estados Unidos son paralegals o entry level attorneys. Entonces creo que ese sistema piramidal en muchas ocasiones lo que no permite es flexibilizar la estructura y por lo tanto tener otros participantes en esa estructura. Cambio en Estados Unidos está generando ese esquema horizontal al final, en donde todos no necesariamente tenemos socios o asociados, sino lo que sucede es que cada uno es una pieza importante en toda la ecuación para prestar ese servicio legal que nuevamente puede tener ese complemento de tecnología, como lo denominan los americanos, ese one-stop shop. Ahora muchos startups, muchas empresas de tecnología no quieren ir con una firma A para asesorías en temas fiscales, con firma B para asesoría en temas migratorios de sus trabajadores, sino lo que quieren es cómo puedo ir a un solo lugar que me puede dar todas las opciones y soluciones legales y, si es mejor, incluso implementar soluciones tecnológicas para poder lograr esas soluciones legales que me han ofrecido. Entonces creo que en Estados Unidos está creciendo mucho más la ALSPs, pero nuevamente creo que el ejemplo de Atrium, y hay un video en YouTube que los invito a ver, que el fundador es muy honesto y creo que eso es importante no perder de vista. Él dijo, nos enfocamos solo en la tecnología, pero el elemento importante de las ALSPs es no olvidar el complemento legal. Es eso lo que impulsa las ALSPs y nuevamente la tecnología viene a ser ese complemento, pero eso tal vez es de mi perspectiva, Marc. Perfecto. De cara a seguir avanzando, ¿algún comentario que queráis hacer brevemente? Laura, Adolfo. Yo no he opinado todavía con respecto a la pregunta. Estoy esperando que me... Adelante, Adolfo. Mira, yo creo que sería un error partir de la base de que todas las personas que nos están escuchando tal vez conocen lo que significa la sigla ALSP. Yo creo que vale la pena hacer un poquito de contexto y hablar de que son prestadores alternativas de servicios legales. Y aquellos que no conocen la sigla, ello tiene que ver, algo como estaban comentando el resto de los panelistas, con una manera distinta de prestar los servicios legales, pero dentro de un contexto que tiene que ver justamente en la relación que tienen las compañías, las empresas, los que se denominan los abogados in-house, con los estudios jurídicos, y en esa relación en las cuales históricamente se han ido externalizando los servicios jurídicos, porque las empresas internamente no cuentan con
las capacidades ni tampoco muchas veces con el nivel de especialidad o subespecialidad que ellos requieren. Y históricamente, lo que digo históricamente, probablemente hasta la década de los 70 o 80 del siglo pasado, incluso hasta la parte final del siglo XX, seguíamos con la estructura que algo se estaba haciendo referencia, claro, que esta estructura piramidal, muy jerárquica. Los estudios jurídicos, por ejemplo, en el caso latinoamericano, en Chile, fue a principios de los 80 que se incorpora este modelo que viene justamente del mundo anglosajón, en el cual hay un grupo de dueños que son los socios, luego hay un grupo que son asociados, y básicamente como es una pirámide, en la parte baja de la pirámide están los abogados junior, los abogados que están recién comenzando, que son los que al final del día hacen mucho o gran parte del trabajo, y obviamente son los que permiten poder sustentar. Además, va de la mano con un sistema de facturación que no es un tema que no se ha tocado, que es re importante, porque la facturación por hora termina estando hoy por hoy en crisis, porque al final del día no se colocaba justamente el foco, tal vez necesariamente en el cliente que era el destinatario del servicio, sino que simplemente se estaba viendo los intereses de los estudios jurídicos. Con todos los cambios que han ocurrido en el mundo, empiezan a surgir necesidades de poder prestar estos servicios jurídicos, o sea, prestarle a estas empresas servicios jurídicos de una manera diferente, y ahí obviamente que surgen las LSP, las Big Four, obviamente que tienen una ventaja, sobre todo por la estructura, ¿cierto? Por la economía de escala que pueden ellas realizar desde el punto de vista de la cantidad de tecnología disponible, de cantidad de las personas que también tienen disponibles, y entre tanto, junto con las Big Four, se han ido creando otro tipo de firmas que proveen de servicios que son al final del día mucho más baratos, y también lo dijeron muy bien. Yo creo que esos son los dos focos de las grandes ventajas que tiene la LSP, que se pueda prestar un servicio jurídico de alta calidad, pero con un mayor margen de flexibilidad y con costos que también sean más bajos. Pero creo yo que esa es la parte que podríamos decir que como más evidente de las ALSP, pero hay otro que tiene que ver justamente con la posibilidad de que las ALSP, como tienen esta estructura que responde más bien a lo que el mundo demanda hoy por hoy, que no es una estructura piramidal, esto está bastante comprobado, es más bien como una suerte de una célula, esa es la forma, es una estructura como una esfera, en la cual cada uno de los miembros de la esfera tienen que ir cumpliendo sus roles, y lo que hacen que el conjunto al final del día, por eso también se hablaba de más horizontales, no tanta verticalidad, y es lo que se espera hoy por hoy. Además hay otro factor que no se ha comentado que tiene que ver con el cambio generacional. Las nuevas generaciones, y entre ellas obviamente los millennials, los centennials, que son justamente los que están haciendo realmente los cambios hoy por hoy, ellos tienen una forma de pensar que son diferentes. Lo digo porque yo no soy millennial, pero trabajo con muchos millennials y trato de entender, y creo que hay que hacerlo, porque obviamente el mundo está ahí, los millennials hoy por hoy, al menos los que son de las generaciones más antiguas, son los que están tomando las decisiones importantes en la misma compañía. Entonces, es una cosa bastante evidente que si el gerente legal o el que está a cargo del área legal de una empresa va a, obviamente, conectarse con un prestador de servicio que esté más en sintonía con lo que él o que ella también espera. Entonces tiene que ver con una cuestión también sociológica, con un cambio de generación, y las LSP justamente por este mayor nivel de movilidad son las que están dando, ahora recién, porque de nuevo volvemos a lo mismo, los cambios, y aquí también es importante como llamar a la calma. Esto no va a ser como la película de Terminator, y que un día nos vamos a encontrar con un robot sentado en la oficina y adiós, ya no puede estar tu servicio. Estas cosas obviamente demoran un tiempo, la pandemia ha acelerado, pero obviamente que los estudios jurídicos, sobre todo los grandes estudios jurídicos, van a seguir teniendo espacio. De hecho, yo me atrevería a no solamente pensar, sino invitar, porque ya he tenido algunas experiencias, las he visto, que estudios jurídicos están derechamente abriendo espacios para justamente poder prestar ciertos servicios jurídicos dentro del despacho de una manera, o sea, dentro del despacho me refiero a la oficina de abogados de una manera diferente, ya sea aliándose con el área de startup, incorporando tecnología, abriendo áreas de innovación. Entonces, la verdad es que esto de la ALSP, porque también es muy propio de los abogados, que somos más bien como blanco y negro, yo diría que es un fiel reflejo de la manera como se tienen que prestar los servicios jurídicos en el siglo XXI, porque tiene que ver con el cambio también de las generaciones. Sí. Comentar también que durante el año pasado, durante la pandemia, hicimos varios webinars del tema de las ALSP para aquellas personas que quieran profundizar más sobre el tema.
trajimos a ponentes de las Big Four, a ponentes de Ambar, que es la firma asociada a Axiom, a ponentes de Velo, a ponentes también a Broding, Sumara, Samaniego Law, Alster, es decir, representantes de toda Latinoamérica, de España. Por lo tanto, en la web de jericoassociates.com ahí pueden encontrar esos webinars y ese material para ampliar más sobre el tema de las Alternative Legal Service Providers, que es todo el tema de firmas alternativas. Por otro lado, también recordar a las personas que estén... Sí, Adolfo. Sí, perdona que no quiero, estaba pasando la propaganda, pero bueno, nosotros dentro de la cantidad de cursos y cosas que estamos haciendo en el Legal Management Program, justamente tenemos una alianza con FIDE, que me imagino que tú lo conoces bien, que es la fundación muy importante en España, y nosotros vamos a hacer varios cursos pequeños, pero el que viene, el primero después de terminado el programa, lo vamos a hacer ahora a fines de junio y principios de julio, justamente un summer, que va a durar 2 semanas, y dentro de los módulos justamente nosotros consideramos también lo que tiene que ver con las ALSP. Perdona, que se enlaza con lo que estabas comentando, así que aproveché de decir gracias. Nada, perfecto. Y luego también comentar a las personas que están viendo el webinar en estos momentos que tienen un chat, sobre todo para poder hacer las preguntas que consideren oportuno, y en los 10 minutos del final pasaremos a responder todas las preguntas que vayan surgiendo. Seguimos avanzando. Me gustaría que me comentara un poco Laura Fokker su visión sobre qué formas sencillas tiene el abogado hoy en día de innovar, más allá del caso de las sandalias hawaianas que vimos ayer por algunas redes. Realmente, ¿qué casos puedes ponernos como ejemplos, Laura? Pues a ver, lo de las sandalias, la verdad es que no lo he visto. Me interesa que me lo pase porque no sé de qué estáis hablando con lo de las sandalias hawaianas, que me interesa. Te lo mando. Vale. Aparte de eso, a ver, me parece que hay muchas innovaciones que tal vez no deberían de ser tales, ¿no? Sino que deberían de ser cosas ya ancladas, pero que resultan ser innovadoras porque no se hace tanto, ¿no? Y con eso me refiero al paso 1, que es preguntar a tus clientes, ¿no? Interésate por tus clientes y por sus necesidades, por sus problemas, ¿no? Interesarse por los problemas de tus clientes para poderlos resolver. Me encanta que no ser la primera en hablar del Design Thinking, que lo habéis mencionado. Bueno, Adolfo ha mencionado el Legal Design y Sara ha mencionado el Design Thinking. Suelo ser yo la que da la lata con eso, y esta vez resulta que no soy la primera, pero obviamente, puesto que es en lo que yo estoy especializada, sería la receta para mí bastante mágica para que cualquier abogado que tiene al alcance de la mano para realmente llevar a cabo un proceso innovador en su despacho, sea internamente, externamente, es decir, con sus clientes, o para prestar servicios nuevos, para montar una herramienta tecnológica, para adoptar una herramienta tecnológica. Tiene un sinfín de aplicaciones, ¿no? El Design Thinking en el ámbito jurídico, del que apenas estamos empezando a hablar ahora, pero lo bueno que tiene y donde encaja muy bien el Design Thinking con los abogados es que es un proceso que tiene bastante método, empieza, termina, y esto da bastante tranquilidad, ¿no? Frente a lo etéreo que pueda resultar eso de tengo que innovar, ¿no? ¿Cómo hago para innovar? Esto está muy pautado, sabes que sigues unos pasos, sigues unos ejercicios y llevas desde el principio al final, ¿no? Entonces, por supuesto, yo invito es muy fácil aprender de ello, hay muchísimo online, hay mucha documentación, es muy colaborativo, entonces quienes trabajamos con ello estamos siempre muy dispuestos a compartir, a explicar y demás. Entonces, invito a cualquiera que esté interesado en buscar o incluso ponerse en contacto conmigo para dar más información. Luego, ahora bien, en el día a día de los abogados, sencillamente intentar no luchar contra eso de hacer por inercia, ¿no? Solamente pararse un poco antes de hacer cualquier cosa que vamos a realizar por inercia, pararse. Darse unos pocos segundos y decir, ¿hay otra manera? ¿Esto podría hacerlo de otra manera? Y solo con tomar, son unos segundos, unos minutos como máximo.
sea, yo entiendo que los abogados están siempre muy atareados y con muy poco tiempo que perder, pero autorizarse este tiempo de pensar, ya el aumento creativo que va a suponer en la vida profesional e incluso personal de la persona que lo haga, va a ser, de verdad, va a dar sus resultados, ¿no? Entonces yo, algo tan sencillo como eso, es la semilla para hacer grandes cambios creativos e innovadores. Ujú. El factor creatividad, Laura, por supuesto, es fundamental. El tema de coger inspiración, no el de copiar las estrategias de los grandes, que eso también sucede en ocasiones en firmas pequeñas, el de cogen y copian estrategias de los grandes, realmente son dos ligas diferentes. Hay que cada uno, una vez se conoce, pues ver de una forma creativa cómo se puede hacer las cosas de forma diferente, ¿no? Así que excelentes aportaciones. Pamela, tu visión. Creo que hay un punto muy importante como abogados para innovar, ¿no? Y creo que es algo que a mí me pasó. Hay muchos sectores o muchos nuevos productos que se están generando a causa de la tecnología, de las nuevas necesidades de la humanidad, de la misma pandemia. Y creo que como abogados es el momento en el que tenemos que estudiar estos nuevos servicios, estudiar estos nuevos productos y ver de qué manera le proveemos servicios legales a estos clientes, ¿no? Porque a veces son grupos de personas o sectores de la sociedad que no están atendidos, ¿no? A veces creemos que solo las corporaciones necesitan atenciones, ¿no? Pero, por ejemplo, me pasó con el ecosistema fintech, con el ecosistema cripto, ahora en México está pasando con todo el ecosistema que está promoviendo la legalización del cannabis. Entonces, se vuelven sectores que a veces olvidamos o que a veces los abogados tradicionales no les prestan atenciones porque como se ha mencionado antes, no facturan lo que a muchos les gustaría que facturaran o la necesidad que tienen es distinta y tienes que estudiar más y a veces el pago no va relacionado con el tiempo que inviertes o a veces es gente que no está tan experimentada y se vuelve complejo tener una relación abogado-cliente en la que está solicitando la documentación y a veces no saben ni qué es un acta de nacimiento y es muy normal. Entonces, esto creo que nos sirve muchísimo como abogados para innovar, ¿no? Por otro lado, creo que si voy a hablar desde un punto un poco feminista, la práctica de las mujeres, la práctica del derecho como mujer también es bastante compleja y estoy hablando de la práctica en México, ¿no? A veces se vuelve bastante complejo como mujer presentarte y decir, estos son los servicios legales que prestamos y esto es lo que hacemos y nosotros también te podemos representar y nosotros también podemos hacer esto y vamos a hacer un trabajo igual que si una firma grande lo puede hacer, ¿no? Pero ahí viene la parte de innovar. ¿Cómo vas a prestar o cómo vas a convencer al cliente, ¿no? Innovando como en la mejora de los servicios, innovando en la sencillez de la prestación de servicios, haciendo más sencillos para ellos entender, ¿no? Siempre es como el abogado y el médico hablan su propio lenguaje y nadie los entiende, ¿no? Y eso a veces se vuelve bastante complejo. Entonces ¿por qué no hablarle el lenguaje al cliente que necesita? ¿Por qué no hablarle cómo lo necesita, ¿no? También creo que, y lo que ha pasado en el despacho es, los estudiantes, digo, no soy tan experimentada como muchos de ustedes, pero hace no mucho era estudiante y en la carrera a veces no te explican lo que hay afuera, ¿no? O no te explican de estas nuevas tendencias, o no te hablan de innovar, o no te hablan de prestar servicios jurídicos de una manera diferente, ¿no? Te hacen a la idea de que vas a graduarte, vas a entrar en un despacho y vas a terminar ahí toda tu vida, te vas a casar y te vas a morir, ¿no? Y en algún momento te vas a jubilar, ¿no? Pero nadie te habla de todo lo que hay, de todas las alternativas que hay, ¿no? De los foros en los que puedes subirte y aprender de otras personas cómo está pasando en este momento, y no solo como panelista, sino también como locutor, como escuchante, que estás escuchando lo que están platicando, compartiendo otras personas. Nadie te habla de que en la web encontrarás todo y tendrás que ser autodidacta. También creo que la parte de ser autodidacta es súper importante y no limitarnos a quedarnos con lo que hay en los libros o lo que ves en la práctica, ¿no? Sino seguir investigando. Eso es lo que hace un abogado innovador y creo que es el camino, ¿no? Y siempre que se pueda compartir con más personas que están empezando, que ya empezaron lo que uno va aprendiendo o eso que te llevó a innovar, creo que es bastante importante, ¿no? Creo que a veces somos muy celosos de nuestra práctica y a veces no solemos compartir lo que vamos aprendiendo en el camino y eso es una mala práctica del abogado, pero es muy cierta, ¿no? O dicen, te pago con aprendizaje, ¿no? Cuando eres pasante, cuando estás estudiando, siempre las firmas te dicen, te pago con aprendizaje, ¿no? Y es válido, pero también es válido regalar ese aprendizaje o compartirlo de manera gratuita, ¿no? Sin esperar nada a cambio. Entonces creo que son las maneras en las que deberíamos de innovar como abogados. A mí me considero una abogada que genera innovación día con día
y no solo basarnos en la práctica jurídica, ¿no? Creo que en general es una práctica social y somos de las muchas prácticas que hay, la literatura te funciona también. Entonces creo que enfocarnos en otros ámbitos de cultura, moda, tecnología, genera que el abogado tenga la mente más abierta y no solo se enfoque en leyes sin intentar cumplir las leyes como están establecidas en las distintas regulaciones, ¿no? Sí, así es. Muchas gracias, Pamela. Una de las personas que ha agarrado también bien en los últimos 10 años la bandera de la innovación ha sido Sara. Sara, ¿qué nos puedes decir tú al respecto? Primero que estaba silenciada y pensaba que no me ibas a escuchar. Bueno, gracias. Yo creo que me gustaba lo que decía Lorena. O sea, muchas veces hemos agarrado unas banderas que no sabíamos cómo se llamaban. Según los momentos se ha llamado innovación, se ha llamado transformación, se ha llamado legal tech. Yo creo que mis compañeros, tanto Mauricio como Pamela, desde luego Laura, hay dos cosas que yo creo que han dicho que son clave para la innovación. Una de las cosas es el autoaprendizaje, ¿no? Aprendizaje en algo que no nos han enseñado. Hablamos mucho, además, Laura y yo, de esto que a veces durante estos 10 años que igual llevamos haciendo cosas diferentes, en muchos momentos hemos tenido el síndrome del impostor, o yo por lo menos, porque hemos estado haciendo cosas en las que de repente dices, nadie está hablando de ello, yo creo que las cosas se hacen así, pero esto no podemos abarcar el conocimiento de la innovación de todos los días, todas las legal tech, y entonces a veces te das cuenta que la clave no está en conocerlo absolutamente todo, sino intentar estar al día y contar con personas que te complementen esa visión, ¿no? Entonces la innovación supone una exigencia, como decía Pamela, el estar buscando, el ver lo que está abierto es continua, porque es verdad que hay muchísima oferta últimamente relacionada y cada vez más sobre innovación, sobre legal tech, pero ha habido un momento, hace un tiempo, cuando no estábamos muchos dedicándonos a estas cosas, que andábamos perdidos. Y de hecho creo que lo mejor que nos ha pasado es estar perdidos, porque nos ha empujado a buscar, ¿no? A buscar el camino, a encontrar cómo innovar, y no siempre es fácil. Y creo que a nivel interno en los despachos también muchas veces se peca de hablar de innovación como si todo sirviera o simplemente hacer las cosas diferentes es innovar, cuando lo importante es generar esa cultura de innovación, pero a veces ordenada, ¿no? Me gustaba porque hablaba con Esther del despacho. Nosotros a nivel interno hemos generado un funnel de innovación para de alguna manera dar viabilidad, porque a veces cuando se habla de innovación se nos ocurría una gran idea, pero se quedaba en un cajón, ¿no? Para asegurarnos de que se rema y que no es una idea mágica con la que nos hemos enviado, ver cómo podemos aportar valor al cliente, creo que eso es muy importante. Entonces, la innovación creo que muchas veces nos basamos en definirla y es algo tan claro como lo que explicaba Laura. Actualmente, en determinados proyectos, empezamos a hablar de procesos, de implementar RPMs, de implementar tal o cual software, que no me gusta hablar porque no de concreto, porque no patrocino ninguno, ¿no? Pero al final lo que hay que hacer primero para innovar es hacer un ejercicio de simplificación. Simplificación de los contratos, simplificación de los procesos, simplificación de los procedimientos. Entonces, es volver a los básicos y muchas veces lo hacemos más complejo. Basta con esto, me gustaba como le decía Laura, ¿no? Voy a pensar si puedo hacer las cosas de manera diferente. Entonces, por ponerte solo un ejemplo y dar paso al resto de los compañeros que han matizado, también me hablaban hace poco cómo automatizar y meter en un sistema que ayudara en el ciclo de vida del contrato, no sé cuántos mil contratos y tal. Y dije, vas a automatizar contratos que no están simplificados. No te quiero hacer ese proyecto. Antes de entrar en automatizar... ¿El qué? Ni diseñados. Ni diseñados. Entonces, claro, esta es una cosa que te sorprende, ¿no? Oye, voy a hacer las cosas de manera diferente. Voy a meter no sé qué software de tal. No. ¿Has simplificado los contratos? ¿Has hablado con la gente si realmente eso el cliente lo va a participar? Entonces, bueno, creo que ya he dicho demasiado, pero bueno, que la innovación no existe en la receta y que es una búsqueda continua. Muchas gracias, Sara. Me gustaría preguntarle a Lorena si el atributo y concepto de innovación y tecnología son ya un presente en el sector legal. ¿Qué podríamos decirle a quien no lo ve así y por qué es tan importante sumarse a estos cambios, Lorena?
Bueno, yo creo que son fundamentales porque yo creo que tenemos que echar un poco la vista para atrás. Ahora a lo mejor es verdad que nos da un poco de vértigo el pensar un poco en la tecnología que tenemos que aplicar en el sector jurídico, que insisto, yo considero que lo primero que hay que hacer es analizar si verdaderamente lo necesitas o no lo necesitas. O si a lo mejor lo único que tienes que hacer es pensar y repensar cómo mejorar tus procesos sin tener que aplicar tecnología. Pero sí que es cierto que hay veces que se utiliza la palabra legal tech o tecnología para lo que es la prestación de los servicios jurídicos que actualmente prestamos desde nuestros propios estudios jurídicos o despachos o dentro de un departamento jurídico interno de una corporación, de una compañía, etcétera. Pero, a ver, lo que no nos podemos olvidar es que la tecnología va con nosotros y vamos a morir con la tecnología. O sea, solo hay que ver cómo actualmente ahora mismo estamos realizando una reunión, un foro, aplicando la tecnología. Dadas las circunstancias en las que nos encontramos y dada la pandemia, da la casualidad que gracias a la tecnología podemos realizar este tipo de foros. Hace años, yo me acuerdo que cuando, por lo menos yo cuando estudiaba, que ya empiezo a tener bastantes canas y... ¿qué hacía? Yo tenía mi máquina de escribir, así era como yo hacía los trabajos en la universidad. Para poder hacer mi máster mi trabajo de fin de carrera en ADE, yo no tenía portátil en Londres, yo me iba a Easy Work, creo que se llamaba, a pasar la noche con una cafetera a poder utilizar un ordenador. El móvil, antes no teníamos móviles, entonces en el fondo la tecnología está aquí y la tecnología la estamos aplicando. Otra cosa es que queramos utilizar más de lo que debiéramos y más de lo que necesitamos, pero efectivamente la tecnología está. Pero lo que no nos podemos olvidar nunca es de la palabra innovación, o sea, de pensar y repensar lo que estamos haciendo, mirarnos al espejo y primero decir, ¿quiénes somos? Que a veces nos equivocamos de quiénes somos, qué es lo que hacemos y qué se espera de nosotros. Y con todo eso, si eres capaz de tener todas esas soluciones y todas esas respuestas, entonces ya puedes pensar en la tecnología que tienes que aplicar, que puede que no sea la misma que aplica tu compañero de al lado, con independencia de que el servicio sea similar, pero a lo mejor el cómo lo estás haciendo tú es lo que te distingue frente a los demás. Entonces, por tanto, a mi modo de ver, la tecnología tiene que estar y estará con nosotros siempre. Y quien no lo quiera ver, que me diga que realmente no utiliza el móvil y que me diga que tampoco está utilizando el portátil, que hace 20 años eso no existía. Totalmente de acuerdo. Los negocios siguen evolucionando y las firmas no pueden quedarse atrás. Es decir, al final, si no quieres quedarte fuera, o te adaptas o te adaptas. No, no hay mucha más opción. Adolfo, me gustaría saber un poco tu feedback al respecto a esta Sí, gracias. Mira, yo creo esta pregunta. que habría que ordenarlo de la siguiente manera. Primero hay que, o el llamado sería que hay que informarse. Luego yo diría que hay que atreverse y finalmente diría que hay que asociarse. Lo voy a explicar rápidamente las tres cosas. Primero, informarse. Hay mucha, bueno, sabemos por la tecnología de la información, hay mucha información, valga la redundancia, que está dando vuelta, pero creo que si alguien tiene ganas de poder dar el paso y poder innovar, yo creo que lo primero es que se informe. Y una cosa tan sencilla como reconocer, como dicen y como lo han desarrollado, por ejemplo, en la Universidad de Michigan, que es el T-shaped lawyer, o sea, darse cuenta de que puede ser una persona muy buena en derecho administrativo, derecho comercial, derecho fiscal, pero esto es distinto, pero no es excluyente, lo complementa. El T-shaped lawyer parte de la base de que es una forma de T, la formación que tienen que tener los abogados del siglo XXI, entonces por tanto está lo disciplinar, pero falta algo más. Y eso algo más también hoy por hoy ya se encuentra bastante ya, por así decirlo, desarrollado en este estado del arte, y por tanto el poder aprender materias como gestión legal, aprender materias como el manejo de asuntos legales como proyecto, que es el Legal Project Management, conocer y entender cuáles son las ventajas del legal design, acercarse y comprender cómo opera el legal tech, o también aprender áreas como de comunicación o de marketing. Yo diría que son básicas si alguien quiere, antes de poder dar el otro paso, que es atreverse, primero informarse, conocer cuál es un cierto nivel de conocimiento, porque si no va a estar pegando, no sé cómo se dice en España, pero en Chile decimos palos de ciego, y va a estar intentando hacer cosas que tampoco no sabe hacia dónde van a ir,
no va a tener un control con los costos, etc. Lo otro es cuando ya da el paso y dice, bueno, ok, me atrevo, y ahí hacerlo con confianza, pero saber también de que va a pasar probablemente en algún momento que va a andar solo o sola por el desierto, porque es natural, todos los emprendimientos son así. Y ahí es clave el tercer concepto que hacía referencia es que es asociarse, muy propio de la economía colaborativa. Los abogados somos naturalmente malos para asociarnos con otros, pero aquí hay que asociarse o con otros colegas o, muy importante, asociarse con personas de otras disciplinas. Desde diseñadores, obviamente personas que están ligadas con el ámbito tecnológico, personas que sean especialistas tal vez en temas de venta, trabajar en equipos multidisciplinarios, aprender y conocer el trabajo en equipo. Yo diría que esas son así una receta así que sirve muy básica, pero primero es informarse para evitar obviamente después tratar de evitar los tropiezos que van a venir. O sea, yo en eso quiero ser súper claro, probablemente a todos los panelistas que están acá les ha pasado. Cuando uno da el paso y se atreve y empieza a hacer cosas distintas, hay resistencia, uno se equivoca, pero de todas maneras mi mensaje sigue siendo positivo y decir, bueno, una vez que uno se informa, bueno, quiero dar el paso siguiente, me voy a atrever y ahí tener buenos aliados. ¿Ah? El tener, por ejemplo, simplemente a mí, yo lo cuento de la experiencia profesional, el poder contar con buenos aliados que sepan de tecnología, sentados en la mesa o al mismo nivel, por ejemplo, es una cosa que me tocó verlo en el desarrollo de proyectos prácticos, y es, por ejemplo, una cosa que se lo recomiendo. No es tan bueno, al menos en mi experiencia, tener creo que a uno le provee la tecnología, es bueno tener un partner sentado en la mesa, porque obviamente si es un proveedor de tecnología, hace servicios jurídicos, uno corre el riesgo de que el proveedor no lo entienda, de que uno le pida cosas, que haya un problema de comunicación, pero es parte, digamos, del proceso y del transitar. Por eso yo diría informarse, atreverse y luego asociar. Sí, efectivamente, es un momento en el cual Se te está cortando, Marc. tenemos que tener rol en las nuevas economías con el auge pues, de todo lo que estamos comentando y de temas como blockchain y toda la evolución que está teniendo el sector, y por lo tanto justamente eso, momento para estar con la mente muy abierta. Mauricio, ¿tu opinión? Tal vez si me puedes repetir la pregunta, Marc, porque hubo tantas consideraciones que yo incluso perdí cuál era la pregunta. ¿Mauricio? Sí, Marc, no sé si me escuchas. Si me podrías repetir la pregunta nuevamente, por favor. Sí, no, básicamente saber tu opinión al respecto de lo que hemos estado comentando sobre todo el tema de innovación y justamente al hilo de lo que comentaba Adolfo, en el cual pues tenemos que estar en este contexto con la mente muy abierta, replanteándonos absolutamente todo a nivel de firma, ¿no? Por lo tanto, el punto sobre todo eso, ¿qué le podríamos decir a esas personas, empresas o firmas o compañeros en el sector legal que no ven realmente la importancia de la innovación y la tecnología en el sector legal? Sí, ok, bueno, perfecto. Y creo que Adolfo mencionó el concepto de T-shaped lawyer, pero también hay otro concepto que me parece importante. Y no es que sean contradictorios o sean excluyentes, sino creo que también es otro perfil, que es el modelo Delta, que creo que se maneja mucho en Estados Unidos, el Delta Model de un abogado. Ahora, ¿qué quiere decir? Que uno tiene que encuadrarse, como diría Lorena o Sara habían dicho, nos tenemos que catalogar en una categoría. No, o sea, solo sepan de que hay diferentes habilidades o diferentes componentes. Ahora, hay que partir de una premisa que sí es cierta. La industria legal, y no solo la industria legal, el mundo no solo venía cambiando, se aceleró con el cambio de la pandemia y va a seguir cambiando. O sea, esto solo nos puso en evidencia de que seamos abogados, seamos médicos, seamos arquitectos, los cambios que nos esperan en 2, 5 años, ni tenemos idea. Lo que tenemos que estar es preparados. ¿Cuál es la mejor preparación que podemos tener? Es por medio de la educación y por medio de la mejora de nuestras habilidades. Ahora, son cosas que la universidad nos da en parte. Sí, la universidad nos puede ayudar, pero también depende de uno ser, como lo había mencionado, autodidactas. O sea, yo no salí de la universidad conociendo absolutamente nada de legal tech, absolutamente nada de gestión de proyectos o de project management, no sabía absolutamente nada. Y ahora en temas de tecnología, en proyectos de tecnología, pues es mi día a día. Algo que no aprendí en la universidad fue por certificaciones en línea, entonces creo que los esfuerzos, como dice Adolfo, de establecer esos cursos en línea son muy valiosos. Pero nuevamente, no
piensen que la innovación va a venir de la noche a la mañana en un sueño, sino requiere que ustedes con esa educación y con ese trabajo en sus habilidades puedan ver nuevas oportunidades, como lo dicen en Estados Unidos, los low-hanging fruits o las frutas que están muy cerca de caer, para que esas sean los primeros ejercicios o los primeros casos prácticos de innovación. Y cuando ven los resultados, pueden medir las métricas, pueden ver la data, entonces eso ya a ustedes los va a sustentar para hacer otros cambios. Ahora, la innovación nuevamente, como lo dijimos, va a ser algo que va a ser el día a día del abogado. Va a ser el día a día en el sentido de que tenemos que pensar mejores modelos de negocio. Como había mencionado Adolfo, yo sí parto de la premisa que la hora facturada ya es un concepto que muchos clientes, tal vez por un tema generacional, ya no están de acuerdo. ¿Por qué? Pues hay un tema de transparencia. Ellos dicen, bueno, pero aquí dice que invertiste 8 horas en redactar este contrato, pero solo dice elaboración de contrato. Necesito más información. O sea, ¿quién no ha trabajado en un despacho grande y ha escuchado las incidencias de que regresan cuestionando una factura? Entonces creo que el modelo de hora facturada creo que va a ir cambiando, pero ahí es un modelo de innovación muy sencillo. ¿Cómo podemos entonces generar nuevos modelos de negocio, nuevos modelos de facturación, que no necesariamente tiene que ser el mismo caballo de siempre, que es la hora facturada? Creo que ahí vienen muchos conceptos, por ejemplo, como firmas en Estados Unidos, firmas más pequeñas. Yo trabajo con una muy buena firma en temas de startups y ellos lo que hacen es un equity share en los startups que asesoran. Es decir, mira, en lugar de cobrarte por hora, lo que podemos hacer es un share change, en el sentido que tú me das ciertas acciones de tu startup porque yo le tengo fe y además tengo un incentivo para darte el mejor servicio, y eso con el crecimiento del startup, pues eso va a tener un mejor rendimiento. Nuevamente, eso solo es un ejemplo, pero hay miles de variaciones. Pero creo que esa innovación es uno de los pequeños pilares, pero hay muchos más. O sea, cómo gestionar de mejor forma la retención de talento, o cuestiones operativas, gestiones administrativas. Hay tanto que se puede hacer, no solo en una firma, pero en cualquier empresa. O sea, además de los in-house, creo que tienen un componente muy importante de la operación de grandes empresas. O sea, lo que muchas veces olvidamos es que el in-house tiene un rol no solo legal, pero un rol de una pieza tan compleja como lo puede ser la maquinaria de una empresa transnacional o nacional muy grande. Entonces creo que el in-house también va a tener un rol de innovación muy importante, como por ejemplo podemos utilizar más data, como abogados, eso incluso es innovación, cómo utilizar data para respaldar ciertas decisiones. Muchos no lo ven así, pero creen que la data solo es algo muy complejo, pero no, al final es solo tener respaldo factual de ciertas decisiones o de ciertas acciones. Pero creo que para no aburrirlos, hay mucho que se puede innovar, pero nuevamente, termino con esto. Educación. Perfecto, muy interesante. Y ser autodidacta. Adelante, Marco. Muchas gracias, Mauricio. Muy interesante lo que comentas. Vamos ya con la última pregunta y sobre todo preguntaros un poco de cara a este cierre, ¿cómo visualizáis ese rol del abogado del futuro? Cada vez se le están exigiendo. A ver. Hola, ¿se me escucha? ¿Ahora? Sí, más o menos, pero sí. Vamos a ver si logramos solventar estos problemas con la conexión de hoy. Básicamente lo que comentaba era eso, de cara al cierre, saber un poco vuestra visualización en cuanto al futuro de esas skills, de esas habilidades que se le exigen al abogado en cuanto a esa adaptación a la tecnología, más allá pues, de esa visión empresarial que cada vez se requiere, o más en cuanto a ese conocimiento también de la industria, de sus clientes. Por lo tanto, ¿cómo visualizáis esa adaptación, esas nuevas skills del abogado del futuro? ¿Arrancamos por ti, Sara? Vale, gracias, Marc. Vale, pues voy a intentar ser muy breve para que cada uno podamos hacer una reflexión sobre el tema. Creo que sobre estas nuevas habilidades, para mí las nuevas habilidades son las que hasta hace poco eran las soft skills. Yo, como bien sabes, hace como 7 años me hice coach sistémico y la gente pensaba que esto va a decir que podemos hacer todo lo que queremos, ¿no? Entonces, se lleva mucho tiempo hablando de cómo esas soft skills se están convirtiendo en hard, o sea, cómo la inteligencia emocional, cómo la empatía tienen un peso importante. Y luego a mí hay una cosa que han apuntado tanto Adolfo como Mauricio, ¿no? Esa manera de gestionar proyectos. Fijaros, en nuestro caso no facturamos por hora, facturamos por proyecto. Y uno de los cambios que sería el caso siguiente, o sea, ya cuando no hago las cosas así, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues en el caso de proyectos en los que estamos implementando LegalTech,
La vuelta de tuerca es tener la flexibilidad suficiente para combinar en casos donde sea necesario la agilidad, por ejemplo, con el waterfall en dirección de proyectos tradicional, ¿no? Adaptarte tanto para convertirte en buen partner de tu cliente, en nuestro caso es asesoría jurídica, para no solamente innovar desde las habilidades de saber conectar con los demás o aprender a conectar con ellos, enfocarnos un poco en esa visión céntrica de las personas, sino también adaptar ya a esa dirección de proyectos y esa búsqueda de la eficiencia, buscando qué es lo mejor, se adapta, huyendo de purismos. O sea, recientemente tenía que plantear un proyecto, decidimos que el sentido lo tenía hacerlo en agilidad, pero no se puede hacer agilidad pura. O sea, al final es tener la flexibilidad para saber dónde la tecnología puede aportar y saber que tiene sentido más allá de dirigir un proyecto de forma tradicional. Muchas gracias, Sara. Turno para Lorena. Adelante, Lorena. A ver, yo considero que es fundamental la formación. Obviamente la formación técnico-jurídica es fundamental en todo despacho, pero en cuanto perdón, a las habilidades relativas a las nuevas tecnologías, así como a la innovación, es fundamental. Es fundamental que las universidades empiecen también, que ya lo están haciendo, pero que sean aún más prácticas para que sobre todo los recién licenciados salgan ya con esa visión y con esos conocimientos, al igual que en España, que tenemos los máster obligatorios de acceso a la abogacía, también se aplique. Está muy bien tener mucho conocimiento técnico jurídico, que también lo vas adquiriendo a medida que vas adquiriendo madurez profesional y años de experiencia, ¿no? Pues lo mismo debería pasar en cuanto a las habilidades tecnológicas. Y por supuesto, creo que también somos las empresas las que tenemos que facilitar esta formación a los abogados. También hacer una cultura colaborativa cada vez mayor dentro de las organizaciones. Entender la necesidad de aplicar la innovación y la tecnología. No solo el qué, sino el cómo y el por qué, porque muchas veces se nos olvida también transmitir el por qué. Y lo más importante, yo creo, en esta época tan transformadora, es sobre todo no perder la motivación, ¿no? Y para ello creo que, aparte de dotarles de formación, es muy importante también que todos rememos al mismo son, que estemos todos en el mismo barco y que también consideren que es fundamental el estar formado. No podemos tampoco exigir que vengan ya formados desde fuera, puesto que cada uno vamos a estar aplicando nuestra metodología, vamos a estar aplicando nuestras tecnologías y lo único que tenemos que hacer es hacer un pequeño esfuerzo para que el resultado final sea aún mayor. Por lo tanto, yo creo que es verdad que se tiene que aplicar o dotar de habilidades, pero también es cierto que las empresas aquí tenemos que hacer un esfuerzo para poder proporcionar esa formación que ellos mismos necesitan y que va a ser un win-to-win. Si nosotros les formamos, todo esto lo que haremos será obviamente obtener un mayor rendimiento por parte de todos. Muchas gracias, Lorena. Brevemente, Adolfo, tu turno, por favor. Gracias. Bueno, yo diría que, bueno, es más o menos evidente, la tecnología lo que va a abrir espacio, ya lo está haciendo, ¿no? Pero en los próximos años va a abrir espacio para nuevas maneras de poder ejercer la profesión. Algo se ha hecho referencia en temas, por ejemplo, en Big Data. Es altamente probable que hayan abogados que sean especialistas en temas de Big Data o hayan abogados ingenieros que trabajen en temas de procesos, etcétera. O sea, la tecnología y particularmente la cuarta revolución industrial lo que hace es que se van a ir generando nuevos espacios, se van a ir cerrando otros también. Y eso también hay que ser súper claro. La cuarta revolución industrial, no con esto del miedo del robot, pero todas aquellas prestaciones de servicios que no agreguen valor están directamente amenazadas y eso hay que tenerlo súper claro. Si hay alguna persona que está estudiando en la universidad y cree que esto es como en el siglo XVIII, XIX, incluso siglo XX, que solamente con el conocimiento jurídico y tener el título de abogado está listo o está lista, yo creo que está muy equivocado. Se abren nuevos espacios y esos nuevos espacios requieren nuevas habilidades. Yo diría que los abogados y abogadas del futuro tienen que ser en primer lugar flexibles. Probablemente ustedes han escuchado hablar de esto de la sociedad LI, que incluso se ha tratado de traer a propósito de los equipos jurídicos y de la forma como se tiene que prestar el servicio jurídico en el futuro. Hay que ser flexible, cosa que los abogados naturalmente no somos. Hay que ser también empático
Y cuando digo empático, cosa que tampoco nos enseñan, naturalmente, es colocarnos en el lugar de quién va a recibir el servicio. Y cuando digo la empatía, no solamente en el ámbito privado, pues viene un enorme desafío en los ámbitos públicos, esto está recién empezando, no lo digo, es cosa cuando uno se entera y ve cómo la curva de transformación digital, nosotros estamos en el primer cuarto. Y obviamente esto en el ámbito público va a obligar de que los abogados y abogadas que presten servicios jurídicos, por ejemplo, en ámbitos públicos o privados, tienen que ser empáticos con su cliente, tienen que ocuparse de cosas que tradicionalmente el derecho no ha hecho, como por ejemplo que la persona entienda lo que contrató, que entienda cuáles son sus derechos y obligaciones. Entonces yo diría que tiene que ser flexible, tiene que ser empático y finalmente también tiene que ser proactivo. Eso parece como algo, como una mirada tradicional, pero ahora es especialmente importante, proactivo en buscar el nuevo conocimiento, en buscar nuevas alternativas, en buscar mejores servicios. Eso es lo que yo diría, Marc. Eso es. Muchas gracias, Adolfo. Laura, tu turno. Sí, yo comparto un valor que acaba de mencionar Adolfo, que es lo de ser empático, ¿no? Considero que lo importantísimo, lo imprescindible y urgente es adquirir empatía, creatividad, iteración, ¿no? Serían para mí los tres valores claves para el abogado listo para el futuro, empático con sus clientes, empático también entiende colaborativo, poniéndose en la piel de los demás también es mucho más fácil trabajar. Varias personas aquí han mencionado la necesidad de trabajar con otros tipos de profesionales, ¿no? Sean tecnólogos, sean, bueno, de cualquier tipo. Entonces, esta empatía es absolutamente necesaria. También ayuda mucho en la gestión del cambio, que también hemos mencionado. La parte creativa que he mencionado antes, y más que la creatividad, que todos la tenemos, es ganar confianza creativa, ¿no? Confiar en que uno mismo, en que un abogado es creativo y es capaz de usar esa creatividad y de llevarla a cabo para la acción, ¿no? Para la acción, para su trabajo. Y esto es algo importantísimo. Y la parte finalmente de iteración, que también va un poquito vinculada a la humildad de asumir que no todo es perfecto a la primera, sino que tenemos que repetir que precisamente somos muy humanos, no somos de todo menos perfectos, eso hace nuestra riqueza. Y hay que estar dispuestos a escuchar a los demás, a escuchar las críticas, a escuchar a nuestros clientes, incluso cuando, y sobre todo cuando no nos dicen cosas que queremos oír, y recapacitar, rehacer, reintentar, y así se agarran las mejores ideas, los mejores proyectos a base también de humilde repetición y iteración, ¿no? Que eso, si hay algo que tenemos que aprender, yo creo, del mundo tecnológico, es eso, la iteración. Con eso termino. Muy bien, Laura. Mauricio, en un minuto, por favor. Bueno, perfecto. Y para ser muy breve, yo voy a partir de 3 puntos. Uno, similar al de Laura, pero con una vertiente distinta, es la humildad. Creo que muchas veces como abogados queremos ser el que lo sabe todo, pero creo que cuando entramos a estos ambientes colaborativos, uno se da cuenta, creo que Sara lo dijo muy bien, es asociarnos con gente que muchas veces sabe más que nosotros en ciertos temas. Nosotros aportamos un conocimiento, pero hay tanto conocimiento disperso, como me dirían mis profesores de economía con Hayek, decía el conocimiento está disperso, nadie puede centralizar el conocimiento, y entonces creo que los abogados no podemos seguir partiendo de la premisa que lo sabemos todo. Entonces esa humildad de poderse asociar, colaborar con otros y entender que vamos a aprender de un programador, de un desarrollador, de un diseñador de productos, es decir, vamos siempre a aprender nuevas habilidades que podemos incorporar. El segundo es no tengan miedo y rompan el status quo, y creo que esto muchas veces se critica mucho en la profesión legal, el error, y muchas veces como abogados nos preparan a ser muy conservadores y para mitigar el riesgo de nuestro cliente, pero por ese mismo aprendizaje nos enseña a tenerle miedo al fracaso.
pero creo que, como lo decía Laura, en temas de tecnología, en temas de innovación es iterar, es intentarlo, es hacer esos ciclos de innovación. Por ejemplo, si van a utilizar una mentalidad de Lean Startup, que es cómo podemos generar un producto o un proyecto en iteraciones muy pequeñas, pero que puede generar ese producto innovador y disruptivo en el mercado. Creo que tengan esa paternidad. A mí, en lo personal, me criticaron muchas veces en las firmas cuando me retiré. Yo me dedicaba a arbitraje internacional y cuando me dediqué dijeron, no vas a vivir de tecnología, mucho menos de legal tech. Y bueno, ahora, años después, pues creo que tomé una decisión adecuada, pero como les digo, no tengan ese miedo, no tengan ese miedo. Y tercero, para ya ir terminando, lo que siempre les voy a decir es, y esto lo dije en un panel hace poco que hablamos en innovación y arbitraje, que sigue siendo un cariño que le tengo a esa área de práctica, pero fue el mandamiento número uno. Yo me recuerdo que leí un libro que decía los 10 mandamientos del abogado, y el mandamiento número uno siempre va a ser la constante educación. Entonces siempre tengan ese mandamiento de por vida, es decir, sigan aprendiendo, y no necesariamente solo lo que dicen los libros o solo lo que dice la nueva jurisprudencia, pero aprendan nuevas habilidades, cómo se puede automatizar un contrato, qué nuevas tecnologías podemos utilizar en nuestras firmas, y creo que esa constante educación los va a mantener mejorando sus habilidades y estando en la frontera con esa innovación y esos cambios tecnológicos que vienen del día a día. Gracias, Mauricio. Antes de entrar ya al tercer panel, Pamela, contigo cerramos. Bueno, muchas gracias. Bueno, creo que ya todos dijeron bastantes puntos importantes y coincido con todos. Ser autodidacta es uno de los puntos más importantes. Estudiar creo que es lo que nos lleva a comprender mejor el mundo, tanto jurídico como tecnológico, como cualquier ecosistema al que nos queramos involucrar. Entonces, creo que estudiar, ser emprendedores, emprender, no tener miedo en probar nuevas cosas, porque a veces como que la mente del jurista o del abogado es como muy cuadrada y a veces no queremos salirnos de la línea como las leyes, ¿no? Queremos cumplirlas también cabalmente y a veces hay que explorar un poco, ¿no? Siempre hay que buscar. Me acuerdo mucho de uno de mis primeros clientes que me decía, Pamela, tienes que buscar el cómo sí, ¿no? Yo no quiero el cómo no, quiero el cómo sí, ¿no? Entonces siempre me grabé eso, y es buscar el cómo sí, hacer las cosas y buscar una alternativa para todos tus clientes, para la gente que está innovando, porque a veces las leyes parecen prohibitivas, pero no lo son. Siempre hay un camino para todos, mientras no sea nada ilegal, siempre hay forma de hacer las cosas, siempre hay camino para hacer las cosas. Creo que otra manera de innovar es dejar de pensar en la facturación y hacerlo por amor a la profesión. Creo que es un tema súper importante. Cuando uno trabaja por amor a la profesión, salen bien las cosas y se presta un servicio de calidad. Cuando uno lo hace por facturación, pues lo hace como una máquina, ¿no? Entonces eso nos diferencia, nos hace diferentes de una máquina a ser humanos, ¿no? Y creo que también la parte espiritual y la parte cultural y la parte literaria nos hace mejores abogados, ¿no? Porque nos permite tener un conocimiento más allá de las leyes y nos permite generar servicios mucho más específicos, no tan técnicos y más humanos, ¿no? Y creo que mi recomendación a todos los abogados, y creo que lo pongo a práctica día a día, es ser más humanos en la práctica jurídica y no olvidarnos de eso, ¿no? Y siempre tener como principio que estamos prestando servicios de humanos a humanos, y eso nos genera un aporte tanto a nosotros como a nuestros clientes, ¿no? Entonces sería la manera en la que concluiría. Perfecto. Mil gracias, Pamela. Ahora sí, ya damos paso al tercer panel. Como no, agradecer a Lorena, agradecer a Adolfo, a Laura, a Mauricio, Pamela, Sara. La verdad es que ha sido un gran placer el compartir este tiempo, que compartáis esta experiencia, vuestro conocimiento. Ha sido un lujo contar con vosotros. Y ya con esto doy paso a mi socia María Sol, y ella va a moderar la mesa de igualdad y diversidad en el sector legal, porque todos debemos comprometernos. Así que, María Sol, todo tuyo.